Canadá y los Estados Unidos siguen, bueno, con esta batalla de prohibir la red social en los Estados Unidos, ya que, bueno, ellos alegan que la red social de TikTok, pues es una que es espía o es un espionaje que, bueno, están prohibiendo y, bueno, quieren prohibir todo el producto, todas estas redes sociales que vienen desde China. Entonces, pues ya China ya le respondió también a los Estados Unidos y obviamente a los canadienses, de donde pues les está diciendo que es una, pues prácticamente, pues es una acción que prohíbe la cultura y los valores estadounidenses de este país o esta nación. Pero vámonos rápido a la noticia, que es lo que nos dice la batalla global contra TikTok, porque se desató y a qué nos puede llevar todo esto. La plataforma china sostiene que prohibir TikTok en Estados Unidos es prohibir la exportación de la cultura y los valores estadounidenses a más de 1.000 millones de personas. A su vez, los críticos de la restricción de uso de TikTok argumentaron que todas las redes sociales se dedican a la recopilación de datos de usuarios. Dice, en esta semana Estados Unidos y Canadá dictaron medidas para restringir el uso de la popular red china de videos cortos de TikTok, y el gobierno estadounidense informó que se prohibirá el uso de esa plataforma en todos los dispositivos móviles oficiales, mientras en Estados Unidos que se aprobó una ley similar ya en diciembre. Anunció el lunes que los organismos públicos tienen 30 días para eliminar esta red social de los dispositivos y sistemas federales. Washington, más allá del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, votó este miércoles a favor de proveer una ley que facilitara la prohibición de TikTok en todo el territorio estadounidense, además de adoptar medidas restrictivas contra otras actividades económicas relacionadas con China. El gobierno canadiense, algo que la decisión se debe a un nivel inaceptable el riesgo para la privacidad y la seguridad. Entre tanto, el senador republicano estadounidense Jones expresó que TikTok es un caballo de Troya del Partido Comunista de China. Es un riesgo importante para la seguridad de los Estados Unidos, y hasta que se vea obligado a cortar por completo los lazos con China, no tienen pues cabida en los dispositivos gubernamentales, declaró. Las naciones norteamericanas no son las únicas que restringen el uso de la plataforma. Europa, la semana pasada, la Comisión Europea prohibió el uso de TikTok en los dispositivos oficiales de sus empleados. Esta medida tiene por objetivo proteger a la Comisión ante las amenazas y acciones contra la ciberseguridad que puedan ser aprovechadas para realizar ciberataques contra el entorno corporativo. En la comisión, reza el comunicado. El gobierno de la India decidió prohibir una serie de aplicaciones chinas, incluida TikTok. Ya en junio del 2020, asimismo, fueron bloqueadas el navegador de Alibaba y Browser, WeChat y Jared, entre otras. Las autoridades indias aseguraron haber recibido muchas expresiones de preocupaciones de los ciudadanos con respecto a la autoridad de los datos y el riesgo para la privacidad en relación con las funcionalidades de ciertas aplicaciones. Además, dijeron que la medida de prohibir estas aplicaciones chinas salvaguardan los intereses de millones de usuarios indios de dispositivos móviles en Internet. El mismo año, la plataforma fue prohibida en Pakistán. Las autoridades pakistaníes consideraron que la red social falló en eliminar videos que consideran inmorales e indecentes. Dice, por su parte, el gobierno de Afganistán anunció en septiembre pasado que prohibiría TikTok y el juego de multijugadores en línea PUBG en los siguientes 3 meses. El portavoz del movimiento talibán, Sangani, dijo
que la medida es necesaria para evitar que se engañe a una generación más joven. Taiwán, pese a ser parte del territorio chino, también tomó el pasado diciembre medidas para restringir el uso de esa red social. Se prohibió instalar y utilizar TikTok, su versión china, Douyin y la plataforma social de esta vida en dispositivos públicos, en oficinas gubernamentales. El mismo mes, el gobierno de Taiwán inició una investigación contra ByteDance, la empresa matriz de TikTok, por supuestas operaciones comerciales ilegales de una de sus subsidiarias. Dice: TikTok representa un riesgo mayor de información y seguridad nacional que Ikiji, en un proveedor chino en streaming, expresó el legislador Chiu Chi-wei del Partido Demócrata Progresista de Taiwán. Y otras plataformas no recopilan datos. En Estados Unidos, los críticos de restricciones, el uso y argumento que todas las redes sociales se dedican a la recopilación de datos de sus usuarios. Así, el grupo activista FIG Ford creó la campaña Do No Buy TikTok, no prohíbas TikTok, con el objetivo de redirigir la atención de los legisladores estadounidenses a la creación de leyes de datos y privacidad que se apliquen a todas las grandes empresas tecnológicas. Por su parte, Robin Kaplan, investigador principal del Instituto de Investigaciones, Datos y Sociedad, afirmó de New York Times que el consenso general de la comunidad de la privacidad es que TikTok recopila muchos datos, pero no se desentona con la cantidad de todas que recogen otras aplicaciones. Prohibir TikTok en Estados Unidos es prohibir la exportación de la cultura y los valores estadounidenses. Entre tanto, después de la Casa Blanca ordenaron a las empresas o a los empleados federales eliminar TikTok de los dispositivos móviles oficiales, China acusó a Estados Unidos de abusar del poder y tomar medidas exageradas. El gobierno de Estados Unidos debe respetar los principios de la economía de mercado y la competencia leal, dejar de reprimir a las empresas y proporcionar un entorno abierto, justo y no discriminatorio para las compañías extranjeras en su territorio, reclamó la portavoz del ministro de Asuntos Exteriores en China, Mao. Por su parte, desde TikTok respondió que prohibir TikTok en Estados Unidos es prohibir la exportación de la cultura y los valores estadounidenses a mil millones de personas que utilizan la red. Nos decepciona ver cómo avanza esta legislación precipitada a pesar de su consideración e impacto negativo con los derechos de libertad de expresión de millones de estadounidenses que usan y aman TikTok, indicaron. El diario chino Global Times escribe que la restricción del uso de TikTok en Estados Unidos se debe a que Washington intenta mantener su hegemonía económica ahogando a las empresas innovadoras y competitivas de otros países. El medio explica que Estados Unidos no tiene una plataforma competitiva de videos cortos como TikTok y ahora se ha empujado a Estados Unidos a entablar una competencia económica con las empresas chinas de Internet, pero Estados Unidos parece muy inquieto y poco confiable. Según la Global Times, por Washington tienen que politizar la cuestión económica y abusar del poder del Estado, reprimiendo sin razón a las empresas procedentes de China, aunque así solo muestra su incompetencia económica. Sus esfuerzos por generalizar el concepto de seguridad nacional y abusar del poder nacional no ayudarán a la economía estadounidense y en cambio serán un impedimento para el sano desarrollo de su economía digital. Esto fue lo que dijo el artículo. Mientras varios políticos estadounidenses también se oponen a la medida, así el representante estadounidense demócrata Gregory Meeks expresó que el bloqueo de TikTok dañará las lealtades de Estados Unidos en todo el mundo, destruiría puestos de trabajo en la nación estadounidense y socavaría los valores estadounidenses fundamentales de la libertad de expresión y la libre empresa. Dice: paralelamente, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles
por sus siglas en inglés, envió una carta al Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes para protestar contra el proyecto de ley de la prohibición de TikTok, alegando que la normativa violaría los derechos de la primera enmienda de la Constitución en el Congreso. No debe censurar plataformas externas y despojar a los estadounidenses de su derecho constitucional a la libertad de expresión, resaltó Gina, asesora política de la organización. Pues bueno, ya como hemos notado, hemos visto, pues estos países también como la Unión Europea han querido ya o ya están por bloquear las redes sociales. Y yo lo invito a que no nos bloquee también y vaya a nuestros canales. Muchísimas gracias por acompañarnos, sintonizarnos como siempre. Dios los bendiga y si Dios nos lo permite, nos vemos en un siguiente video.